Ya no hay edición. Ya no hay edición, man. Así va el capítulo de hoy. Otra vez voy a contar yo. Voy a contar yo porque ya contaron. 3, 2, 1. Bro, es que pasame mi teléfono o poner un cronómetro acá para ver. Igual ahorita no hay edición. No sé cuál de los dos. Ese está bien. Solo para poner. Pero ponelo acá, mira, ponelo enfrente tuya. Ponelo enfrente tuya. Ajá. O ahí si quieres para que todos lo veamos. Ajá. Voy. Perdón. No te perdono. No te perdono. Que te perdone Dios. Se ve ahí. O ponelo enfrente tuya, hombre. Ahí sí. No se miran las cámaras. No, mira. Va. 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Letras que Trastornan, un podcast que ustedes bien conocen, ha tenido una continuidad bastante genuina sobre los temas que se hablan acerca de Dios y su gracia hacia nosotros. El día de hoy continuamos con el episodio 5 llamado El Dador, del libro que estamos leyendo, que se llama El Dios que nunca conocí, de Robert Morris. Si no estoy mal, ya pues es un escritor frecuente dentro de este podcast y aparte que tiene una muy buena lectura, pues tiene muchos testimonios propios y ajenos que nos muestra en cada libro y cada entrega que nos da. Y pues aquí les doy la bienvenida a mis amigos que me están acompañando el día de hoy y pues vamos a empezar con una pregunta para Diego. No, hombre, primero las famosas. Las famosas. Sí. No. ¿Cuáles fueron? Diego. Sí, Diego. la chica famosa. No, es ¿Famosas Diego. quiénes? La primera chica famosa. Me empecemos. conocen en mi casa. Ok. Y en comunidad de fe. Y en comunidad Y de la fe. conoce Cristo. Mano, la conoce Cristo. ¿Qué más? Imagínate. Sí, suficiente. Amén, suficiente. amén. Muy bien, entonces le vamos a dar la Por pregunta supuesto. a Astrid. Y Al para pastor. ti, ¿qué son los actos de gracia? Wow. Pues los actos de gracia, la verdad es que creo que acá todos podemos decir que vivimos rodeados de gracia, ¿sí? Creo que la gracia se nos fue dada desde el momento en el que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, desde ahí, desde antes de que nosotros naciéramos, de que muchas generaciones anteriores a la nuestra pisaran la tierra, pues ya estábamos rodeados de gracia. Yo podría decir que la gracia es un regalo. Súper. Muchas gracias. Ahora vos. No, tío. Que no soy famoso. Vos. Te conoce Keila y Cristo. Sí, sí. Gracias. ¿Qué Señor. más? Amén. Ahí está, soy súper famoso. En la casa. Y voy de la mano lo que dice Astrid. Creo que la gracia es aquello que se nos otorga. Bueno, en general, gracia es cuando se nos otorga algo bueno en lugar de algo malo que merecíamos, ¿sí? Y los actos de gracia es lo que vemos que ha hecho Dios a lo largo de la historia, de darnos misericordia, darnos perdón cuando merecíamos condenación por nuestros delitos y pecados. ¿Y ahora vos? Buenísimo. No, yo estoy bien con eso que mencionaron. Entonces vamos a avanzar. Me Y ya Dieron. terminamos. No, hombre, dale, añadí algo. Por mano. dos. Ajá, ahora Por dos, toda por pregunta va a ser por dos, X2, X3. A la gran. Finalizamos. Ah, la Sencillo. Va. Bueno, creo que dentro del libro hablaba mucho, bueno, hacía mucho énfasis sobre el tema de que la gracia es un regalo. O sea, no hay, pues, rebuscarle un poquito más y hacerlo un poco más sencillo, pues es un regalo que humanamente no merecemos. Justo, es que es repetir y tal vez le pueda añadir un par de palabras más y comas, pero es lo que han descrito que Dios nos da y justo el capítulo es el dador, ¿verdad? A mí lo que me llamó bastante la atención fue a partir del título, porque no nos está hablando, no pone el título los dones, sino es el dador,
¿verdad? O sea, no es como el regalo, sino te está hablando sobre quién te los entrega, con qué propósito. Entonces eso, para empezar ahí, eso me hace mucho sentido, me gusta bastante. Y en el tema ya de estos actos, de estos dones, pues también hace énfasis que el Espíritu Santo lo reparte a cada creyente según la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? No es como que si yo pida algo me lo va a dar, sino el Espíritu Santo ve mi corazón, ve esa gracia que estamos platicando, y esa gracia también creo que va mucho de la mano es como gracia igual a tener una bondad de la que no somos ni siquiera conscientes hacia Dios, nuestra presencia cuando adora a Dios, ¿verdad? No somos conscientes de ellos, pero Dios sí, y a partir de ahí, pues nos da estos dones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos dones? Pues ya vamos a empezar ahí Vamos a hablar acerca de los dones que se otorgan. Fíjate vos qué chilero lo que mencionas, que es el Espíritu Santo que va otorgando esos dones a nuestra vida según pues su misericordia. Y creo que todos hemos experimentado en algún momento, aquellos que conocemos al Señor, esos actos de gracia y de misericordia. Y específicamente, como hemos estado hablando en episodios anteriores, este libro lo voy a maldecir, como lo dijiste vos. Maldecir está mal dicho. Lo voy a decir mal. Ajá, sí. Sí, hola. Empezamos Está fuerte. mal. Empezamos fuerte. Está fuerte y no temblaba. Está potente. Sí. Lo voy a decir mal. Sí, empezamos grueso. Está grueso Sí, este tema. sí. Pero ahí lo vamos. voy a decir mal, como lo dijiste vos al inicio. El libro, no lo voy a decir mal. El libro se llama El Dios que nunca conocí. Y Robert Morris habla acerca de esta persona en particular, que es el Espíritu Santo, que hablamos muy poco de él. Se han dado cuenta que en el mundo eclesiástico regularmente se habla acerca de Dios Padre y se habla de Jesús, el sacrificio de Jesús y cómo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cómo Dios es un Padre misericordioso que nos ama. Y luego cuando hablamos del Espíritu Santo nos quedamos, bueno, ¿y qué hace el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Si pudiéramos resumir yo voy a decir una palabra, ustedes otra y así nos vamos. Y hoy sí los tres, porque si no... Va. Dios Padre es amoroso. ¿Vos qué crees que es? Misericordioso. ¿Tú? Bondadoso. Jesús es obediente. Leal. Ajá. ¿Tú? Humilde. ¿Y el Espíritu Santo es? Es el Espíritu Santo. Transformador. Va, se dan cuenta que nos cuesta. Sí, porque sí. es... No, yo encajé perfecto. Ajá. Es alguien... Ya me exhibiste. Sí. Astrid lo lleva Ya el nos teléfono, ¿no exhibiste. crees? No. No, Yo lo no, tenía no, a la apuntes. pero date cuenta que no conocemos mucho acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero es bien interesante cómo al indagar o al estudiar un poco más las Escrituras, el Espíritu Santo es ese que nos ha acompañado desde que Jesús se fue de esta tierra, fue al cielo. Jesús dijo, les conviene que me vaya, imagínense, porque viene alguien que los va a transformar, como dice Astrid, ¿verdad? Que los va a acompañar, que los va a guiar, que los va a redarguir, que también les va a dar fuerza y un montón de características más. Pero nos cuesta hablar de él porque tal vez no conocemos quién es en esencia. Tal vez hemos escuchado algunas de sus bondades o características, pero no hacemos match. Y a lo largo de este libro, a lo largo de escudriñar la Biblia, vamos entendiendo que sí conocemos las características del Espíritu Santo, pero no las asociamos a él, ¿sí? Claro, no les habíamos puesto nombre. Una Exacto. propiedad. No, o Exactamente. solo escuchamos o nos quedamos cabal sin leer la palabra o en este caso el gran aporte de lo que el libro es y solo el Espíritu Santo es fuego, por ejemplo. Es la representación de la palomita, exacto, ¿va? Y a mí me encantaba algo que Diego decía ahorita, ¿quién es esta persona? Porque realmente es una persona. Si podemos hasta decirlo así,
y leyendo la palabra, y de verdad espero no estoy diciendo nada mal. Cristo, por favor, Mal ilumíname. dicho. Sí. Algo mal de... Vamos Lo otra voy vez. a repetir. Dilo. Imagínate, ya dije eso, ¿vio? Qué mal puedes decir. Sin Pero- miedo, sin miedo. Pero Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea, es una persona, si es alguien que se puede poner triste, es alguien que tiene sentimientos. Entonces cuando yo leía y es como, y les digo, nos quedamos muchas veces con el fuego y que consumidor y que consolador y que es solo la representación de la palomita y que pasó una palomita y estaba el Espíritu Santo. Y pues puede ser que sí, pero Sí, sí. realmente les digo, me encantaba mucho esto otra vez lo que Diego decía porque es una persona. Y la Biblia, les digo, espero no estoy diciendo nada malo, nos lo confirma al decirnos que no tenemos que entristecerlo y solo alguien con sentimientos, con emociones, puede experimentar la tristeza. Exactamente. Yo no creo que estés diciendo nada malo. No Gracias. fue nada. Así Eso no fue TikTok. nada por Vale. todos. Exacto. Está bien, es parte de la fama. Eso. Sí, por eso es que no entro a ese mundo. Óiganselo. Refunado. Sí, Pero yo en te varias defiendo que cosas. nos unen juntos. Bueno, Episodio cancelado. o mejor solo a ti en lugar de... No. Sabes que el tema con el Espíritu Santo es que sí, es alguien que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene poder por ser parte de... Es que aquí no quiero entrar en tanto detalle para no crear confusión y no confundirme yo. No quiero entrar en tanto detalle, solo me quiero enfocar en la persona del Espíritu Santo, que Jesús nos habla acerca de cuando, como les mencionaba, cuando Él partió al cielo, se iba a quedar el Espíritu Santo aquí con nosotros acompañándonos y nos damos cuenta de que hay algunas representaciones o dones, como bien lo mencionás, Sai, del Espíritu Santo que pueden ser otorgados a nosotros los creyentes, los cristianos. A lo largo de la Biblia vemos, y el más conocido es el episodio del Pentecostés, ¿recuerdan? En Hechos, cuando estaban reunidos todos a una sola voz, en un mismo sentir, orando, cantando, y de repente, menciona la Biblia, de repente, esa es la palabra clave, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Algunos hablaban en lenguas, algunos profetizaban, y luego se menciona más adelante a lo largo de la Biblia los diferentes dones. Quiero hacer aquí una pausa para hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, y sé que específicamente vamos a hablar acerca de los dones. Les voy a leer Gálatas, si no estoy mal. Permítanme que se me perdió. Así, Gálatas 5, 22, 23. En el libro de Gálatas, Pablo nos habla acerca del fruto, el fruto que es uno solo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. A mí me encanta cuando Pablo hace ese refuerzo, que el fruto del Espíritu, ¿cómo podemos nosotros saber que un árbol es un árbol de limones? Por las hojas y por el fruto, ¿sí? Porque da limones. O sea, no vamos a encontrar papayas en un árbol de naranjas, ¿sí? Por la fruta que vemos nos damos cuenta de qué tipo de árbol es. Y por el fruto que nosotros damos como personas nos damos cuenta a quién pertenecemos, ¿sí? Ya. Entonces un cristiano da fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, el Sí, fruto pues. es las acciones que yo demuestro. Ala. Y, ajá, Qué grueso eso. exactamente. Que, O sea, y si no estás demostrando amor, si no estás demostrando fidelidad, si no estás demostrando gozo, si no estás demostrando mansedumbre, entonces, ¿qué estás demostrando? Y aquí Pablo nos habla acerca de las obras de la carne. Está el fruto del Espíritu y las de la carne. Entonces, ok. habla acerca de la avaricia, de todo lo malo Ya. que viene de la carne y el fruto del Espíritu. Si yo no demuestro el fruto del Espíritu, demuestro el fruto de la carne. Entonces, quiere decir que estoy viviendo bajo la carne, ¿sí? Sí, pues. Pero si muestro el fruto del Espíritu, estoy viviendo bajo el fruto del Espíritu. Pero además de eso están los dones que el Espíritu Santo nos va entregando a cada uno de nosotros. Y sé que vos tenés mucho que decir acerca de eso, de los dones del Espíritu Santo. Un poco. Pero previo a eso, dentro del libro menciona que se dan para el bien común estos dones. ¿Qué es el bien común? Muchas veces nos pasa así como el tema de por alto ese conjunto de palabras. Y tú que estudias leyes,
seguramente lo ves muy frecuente, pero es lo que beneficia a todos los miembros de una sociedad o de una comunidad. Entonces es para todos y todos pueden, en algún momento el Espíritu Santo decide si son todos o son algunos, pero para todos son beneficiosos. Y si algún miembro lo tiene o es dichoso de poseer en ese momento, para todos es beneficioso que él lo tenga también. Y eso lo que hace es edificar a esa comunidad, y aquí estamos hablando pues de la iglesia. Entonces nos hace... El cuerpo, la iglesia universal. Ajá. El cuerpo de Cristo. Ajá. Muy bien, gracias por corregirme ese carro. ahí. No lo corregí. Iba Bien, ahí solo le torció. sumé, vamos. No, es que sí es a la iglesia, pero no es solamente a mi iglesia. Ya, ajá. Porque a veces creemos que lo que Dios me da solo es para mi congregación, Bueno, donde voy. Yo intenté que Si para la no- iglesia. Si no, es para la Quería iglesia. todo para comunidad de cabrón. fe. Sí, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, aquí o en cualquier lugar en donde estés. Dale vos, disculpa Dale. ahí la interrupción. No, está re bien, está bien. Dice, pausa. No, y yo solo quería Pero agregar... seguí, espérate. No, No interrumpas, Astrid. Ya no hablo nunca. Dale, por favor. No, que cabal eso de que los dones son para el bien común, para ser de bendición. Así que unos con otros, sus dones me benefician a mí, si lo queremos hablar así Exacto. como más peladamente, Ajá. me benefician a mí y mis dones son de beneficio para ustedes también. Total. Y 1 Corintios 12:11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, solamente Él. Lo que tú decías al principio, es que yo quisiera poder profetizar, yo quisiera poder discernir, yo quisiera, etcétera, etcétera. Pero es únicamente el Espíritu Santo, sabiendo que es para el bien común y no para exaltación de mí misma. Exacto. No para exaltación de ustedes mismos, decir, es que yo tengo este don y yo Ujú. puedo y vení y yo te voy a sanar. O sea, Sí, pues. el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo y conociendo nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, no va a dar algo que sabe que va a fungir para exaltación de mí mismo. Qué buenísimo lo que mencionan los dos, porque primero los dones son para el servicio de la comunidad y no para que mi nombre sea exaltado, sino el Exactamente. nombre de Cristo sea exaltado. Entonces, empecemos a escudriñar nuestro corazón a la luz de lo que dice la palabra, lo que leíste en 1 Corintios 12, que será que si el Señor ha puesto un don en mí, les voy a leer un poquito los dones que hay y así empezamos a identificar si el Señor lo ha puesto, porque sí los tenemos. Ojo con esto, quiero empezar mencionando que sí tenemos dones. No es solo algunos, solo aquellos que están 3 metros sobre el suelo tienen dones, sino todos podemos tener, si lo quieren ver así, acceso a esos dones del Espíritu Santo. De sí, el Señor escudriña nuestros corazones y Él no nos va a dar algo que nos vaya a... Que nosotros mismos vayamos a usar para tropezar o para hacer tropezar a otras personas. Pero los dones que menciona 1 Corintios 12, voy a leer el versículo 7, dice, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. ¿Para qué son? Para ayudar a los Ayudar. demás. A unos Dios les da, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de impartir consejos sabios. Imagínense, hay un don de ser consejero. ¿Sí? Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. O sea, el poder hablar con entendimiento, transmitir mensajes con conocimiento. O sea, aquellos que leen un montón, captan y luego comparten, eso también es un don. Es el mismo Espíritu que se los ha dado, no es ni uno ni otro, sino el mismo. A unos les da una fe extraordinaria. O sea, uno diría, no, hombre, la fe no es un don. Sí, la Biblia dice que el tener fe también es un don. La fe extraordinaria. A otros el poder sanar enfermos. O sea, sí existe el son de sanidad. El don de Guatemala bailando. sanidad. Así también. Existe el don de sanidad también. Y a otros les concede el poder de realizar milagros. Y a otros el don de profetizar. Dice, a unos les da el don de poder discernir entre un espíritu malo y el espíritu de Dios. Y a otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas. Y aún a otros les da el don de interpretar diversas lenguas. Esas lenguas, perdón. Todo esto lo hace un mismo espíritu, que era lo que tú leías. Si se dan cuenta, hay diversidad de dones. Algunos es sí el hablar en lenguas.
Otros es el profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar cosas que Dios nos dice específicamente para su pueblo. Pero también hay un don de enseñanza. O sea, ¿quién diría, verdad? Cualquiera pensaría que los dones del Espíritu son solamente cosas, entre comillas, sobrenaturales. Pero el enseñar también es un don. El dar consejos sabios también es un don. El conocimiento. El conocimiento es un don. El tener fe. Yo cuando tener veía eso fe. me volaba la cabeza que el tener una fe extraordinaria, cualquiera diría, no, hombre, eso no. Pero sí es un don de parte de Dios. Y lo ato con lo que mencionaban. Dios nos da dones, pero ¿de qué me sirve tener mucho conocimiento si no lo comparto con la iglesia? Si solamente me lo quedo yo. ¿O de qué me sirve tener mucho conocimiento si solamente es para poder tener un mejor trabajo y punto? ¿De qué me sirve tener un don de mucha fe si no transmito esa fe a la congregación o al cuerpo de Cristo? Todos los dones que el Señor nos ha dado es para el servicio de su pueblo, de su obra. Recuérdense que Dios, Jesús resumió los mandamientos en dos grandes. Uno es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el otro, creo que ese es el que más nos cuesta, que no nos gusta muchas veces, sí, es amar al prójimo. Imagínate amar a Astrid. Es amar al prójimo. Es amar al prójimo. Mi primer hater. Y era un peso. Así que gran peso, mano. No, chiquito pesito. A la gran. Un pesito chiquito. No, es que... No Los estoy amando. Mira, qué Los bueno que estoy cumplas amando, eso. los Gracias a estoy Dios. amando. ¿Qué compromiso el Señor nos manda? A amarlo a Él y amar al prójimo. Es 50-50. O sea, Dios nos manda amarlo a Él, pero también amar a nuestro prójimo. Y se nos olvida, creemos que solo tenemos que amar a Dios y que los dones que Dios nos da son solo para el servicio de Él. Pero cuando nosotros servimos al prójimo. Servimos a la gente que está con nosotros, incluyendo a Astrid, mano. Imagínate. Ya la agarró contra mí, madre, me voy. Sí. Fer, me voy a ir. Un roast de Pausa y me retiro. No, aquí no te vas. hasta que hagamos las paces. Va, está bien, como la Biblia manda. Dentro de estos dones, el libro, ese listado que mencionó Diego, hacía una categorización sobre 3 grupos de estos dones, donde como los iba acoplando en que fueran de cierta manera que trabajaban en un conjunto, ¿verdad? De cada uno. Por ejemplo, dentro de esos grupos estaba el don los dones de discernimiento, que eran igual al tema del conocimiento. O sea, el discernimiento va de la mano con el conocimiento. Y dentro del conocimiento estaba el tema de la sabiduría, el tema que decías de reconocer espíritus y el tema de interpretar, o sea, lo que leemos, mostrarlo, presentarlo y que se entienda, ¿verdad? Para los demás. Esos 3 los ponía en ese grupo, que considero que vienen mucho del tema de un enfoque mental, ¿verdad? Ese grupo viene de un enfoque mental a lo que el Espíritu nos da para compartir. Por ejemplo, me sorprendía mucho el tema del don del discernimiento de espíritus, o sea, y pocas veces me he topado personas con esa capacidad, ¿verdad?, que el Espíritu Santo les da. Pero me he topado más personas, por ejemplo, con el don de conocimiento, que realmente voy a incluir, ahí son una mayoría que puede interpretar algún tipo de información, compartirla, pero que esos grupos como que si más o menos y si pocos o más, no es como que sean especiales unos u otros, sino simplemente es la capacidad que también nosotros como humanos podamos tener en nuestro contexto, en la habilidad que tengamos, y eso pues no puedo decirle a Astrid, tú tienes el don del discernimiento de espíritu. ¿A qué cuenta yo puedo dar eso? ¿A qué conocimiento? ¿Verdad? ¿Con qué intuición también? ¿Verdad? Sino claro, el Espíritu Santo le puede poner a ella el don que él considere. Exacto. Y va alineado, como decís, a la configuración que Dios nos ha dado. Exacto, a esa configuración. Ahí estás. Ajá, o sea, Dios nos diseñó de cierta manera. Y el Espíritu Santo
que ha sido parte de ese diseño de cada uno de nosotros, nos da esos dones, ¿sí? Que van alineados a ese diseño para poder darle gloria a Él y utilizarlos de la mejor manera. La pregunta es, ¿por qué algunas personas tienen unos dones y otros? No sé si les pasa que ustedes ven, él tiene ese don de discernimiento de espíritus o tiene Ay. tal... ¿Qué pasó? No sé, algo. Te quedaste sin Sí. oídos. Sí, yo. O sea, hablamos de espíritus y se movió. Sí. El espíritu de Sai. Ok. El Ahorita espíritu Fergus de nos va a Sai, apoyar. aquí sentado. Ajá. Yo, ok. Los Ya que Fergus tenés... nos ayudó. Sí, es broma. Ok, no, les mencionaba que si no se han preguntado por qué algunas personas tienen ciertos dones Claro, diferentes. claro, sí. Yo, ¿A qué conclusión has llegado? fíjate que me pongo a analizar a la persona. En mi humanidad me pongo a, no a juzgar, a analizarla. Es otra diferente. manera, qué buena Es que manera lo está diciendo de decirlo. manera bonita. No, No, diplomática, cabal, hablando de no diplomacia. juzgar y a criticar a todo. No me enseñen porque eso se me queda. Apuntarlo No, de ahí. no. Hasta diciendo, sí, solo te estoy Solo analizando. te estoy analizando. Imagínate. Imagínate, los psicólogos te analizan, no te Sí, juzgan. jamás te van a juzgar. A la gran- Guiño, guiño, jamás te Guiño, juzgan. cabal. Saludos, amigos psicólogos. Pues, o sea, sí me ha pasado el hecho de decir, o sea, esta persona puede hacer eso y ¿por qué yo no? O sea, sí lo he visto, sí lo he vivido. Pero hasta ahí, o sea, no ha pasado más de eso, de ese análisis y esas preguntas, ¿verdad? Pero también me doy cuenta en algún momento cuando me toca a mí hacer las cosas, pues me reta el espíritu, bueno, o sea, ¿puedes también hacerlo o no puedes también hacerlo, verdad? Porque sí me ha sucedido donde siento esa situación donde el espíritu dice, hace esto. Y muchas veces lo dejo pasar por alto. Porque, pues, sigo aprendiendo. Me gusta analizar, pero después ya cuando me toca... Pero no que el Espíritu Santo te analice a ti. Pero Sí, cuando cabal. te toca actuar, o sea, te gusta la analizada y ahí Sí, te quedas. ahí me quedo. Pero entonces veo que cuando yo paso por alto las cosas y veo que el espíritu usa a otra persona para poder llegar al objetivo que tenía que hacer, o sea, es donde me digo, esta persona tenía que conocer el mensaje de Dios y de Jesús, y yo por evitar, por no querer hacerlo, y aún así sentir la presencia, el llamado, y no hacerlo, y después ver que se cumple, digo, no, o sea, ya trato de mejor hacerlo, y sí, cuando estoy con aquella situación de que el espíritu, pues, te va mencionando. Yo te decía una vez, mira, pero ¿cómo se siente? ¿Va? Porque realmente soy muy escéptico en las cosas, y ya cuando es una cosa diferente, y no quiero describirlo porque no quiero Sesgar. mentalizar y sesgar a la comunidad, pero sentís algo diferente a tu humanidad. Claro. Entonces, bueno, aquí va. Entonces lo hago. Pero la recompensa que me da eso, y tampoco lo busco por recompensa, pero se da un efecto a esa causa, y es una paz de decir, se hizo, ¿verdad? Se hizo Claro. algo que se tenía que haber, que Dios quería que se hiciera, ¿verdad? Entonces creo que por ahí puedo hacer esa conclusión de ese análisis que les mencionaba al inicio. Tal vez quisiera ahí añadir a lo que mencionas, no describiendo pasos, ¿verdad? El ABC de Sí, cómo cabal. escuchar al Espíritu Santo, pero sí ampliar un poco, porque genera mucha duda. Bueno, a mí en su momento me generaba bastante duda el entender cómo discernir la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y les voy a dar 2 ejemplos. Una vez hablaba con uno de mis amigos y le decía, pues yo no sé cuándo es el Espíritu Santo el que me está hablando. Porque yo tengo una frase, yo tengo un terror de hacer algo que Dios no me está diciendo que haga. O no hacer algo que Dios me está diciendo que haga, ¿sí? Entonces, no creer que soy yo en mi humanidad, en mi corazón, y decir, bueno, sí, Dios me está diciendo que diga esto, e ir a decírselo a Astrid, porque sí.
y que si no era el Señor, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado al inicio. Y él me decía, ¿sabes cómo me pasa a mí? Sí, no es un ABC como les digo, sino son como algunas cosas que pueden ayudar a identificar el Espíritu Santo. Él me dice, fíjate que mi papá tiene una loción que ha usado toda su vida. Toda su vida. Entonces, cuando yo estoy en un cuarto y mi papá entra, lo primero que se siente es su loción, me dice. Entonces, yo ya sé que mi papá llegó, o ya sé que mi papá está ahí. Entonces, para mí es similar con el Espíritu Santo. No es que huela a una loción, sino me dice, yo tengo un sentimiento especial o siento algo que me hace sentir muy familiar y ya sé que es el Espíritu Santo hablándome, ¿sí? Porque paso tiempo con él, o sea, pasa tiempo con su papá, pasa tiempo con el Espíritu Santo, entonces aprende a reconocerlo. Y a mí me pasó algo similar hace varios años cuando recién nos acabamos de casar con mi esposa. Nos pusieron a hacer un juego bien chistoso ustedes en donde nos tapaban los ojos y ponían éramos varios hombres y ponían a las esposas de todos enfrente. Y te decían, bueno, tenés que adivinar cuáles son las manos de tu esposa, ¿sí? Ajá, sí, imagínense. Y miren, me empezaron a poner, me daban las manos de algunas personas y yo, no, esta no es. Y es un cuate. Y son estas y eran las de un hombre, no. Pero las manos de mi esposa son bien particulares, entonces a mí me encantan sus manos y ya las tengo bien mediditas, de verdad. Entonces solo fue como, sí son estas. Y la mayoría no adivinó, yo adiviné y fue como, ¿y cómo adivinaste? Porque la conozco, porque me gustan sus manos, me gusta tomarla de la mano, me gusta pasar tiempo con ella. Entonces aprendí a reconocerlas, aprendí a reconocer las manos de mi esposa. El autor mencionaba algo bien parecido y él decía, yo he hablado tantos años con mi esposa que si suena el teléfono y dice número desconocido y ella me dice hola, ya sé quién es y empiezo a hablar con ella con mucha naturalidad. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando pasamos tiempo con Él, empezamos a conocerlo, empezamos a entender o a identificar, su voz y cuál es el mensaje que Él nos está diciendo, ¿sí? No hay un ABC. Para algunos sí funciona como una voz audible. Algunas personas lo escuchan. Algunas personas tienen ese sentimiento en su corazón. Algunas personas lo ven o lo escuchan a través de una lectura de la Biblia. Hay distintas maneras. Como bien decís vos, no se trata de sesgar, sino de empezar a pasar tiempo con Él para poder identificar cuándo te está hablando y cuándo es tu corazón. No, y siento que cuando, lo voy a decir así, cuando aceptamos como a Cristo por primera vez en nuestro corazón, nueva criatura somos y volvemos a nacer de nuevo, ¿va? Si nacemos, somos bebés. Entonces digamos que somos bebés espirituales, ¿va? Y empezamos a conocer a nuestro Padre, a que nos enseñe a caminar, a cómo hablar, a cómo comer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente qué complicado, creo que todos los cristianos, los creyentes, hemos tenido tal vez esa lucha, me atrevería a decir que todos, en el decir, ¿y cómo escucho la voz de Dios? ¿Y cómo puedo discernir que estoy en un servicio y veo que hay una chica, en mi caso, hay una chica que está sollozando, que está llorando y humanamente pues me conmueve y quiero ir a abrazarla? Pero el decir como el miedo es mi corazón, humanamente mi corazón, el que está conmovido y quiere ir a abrazarla, o es el Espíritu Santo a través de mí que quiere ir a consolarla, que quiere ir y darle palabras. Y justamente solo pasando tiempo con Él, solo leyendo la palabra, solo aprendiendo a escuchar lo que tú decías, lo del ejemplo de tu amigo, o sea, con mi familia igual, mi mamá tiene un aroma así bien particular, una loción que yo creo que hasta ya descontinuó esta, pero ya tiene un montón y ahí sigue esa onda ahí. Pero yo le digo, mami, es que cabal, lo que yo no sé es que ella la fabrica. Sí, cabal. Y cabal puede estar en cualquier lugar y es como... Y a qué, ay, no sé qué sentimiento da de algo conocido. Es aquel como... No sé qué palabra utilizar, ayúdeme, por favor. Sí. Pero es algo conocido y únicamente vamos a aprender a poder decir, esto viene por parte de mi Padre, esto me está diciendo el Espíritu Santo. Si nosotros también tomamos la decisión de, bueno, voy a apartar ahorita media hora y voy a leer la Biblia.
porque no solo, sí, que me llene de dones, que me llene de no sé qué, y qué chilero los dones. La verdad es que qué chilero los dones, qué chilero. Un día, en una de las últimas prédicas, yo le decía a Diego, mira, de verdad es que me impactó mucho lo que decías, que no sé qué. Y Diego, toda la gloria y honra para Dios. Yo sentí que hizo lo que un pastor decía un día que llegó a una descarga, que él decía que cada vez que alguien llegaba y gracias por la palabra, él como que hacía alusión de que se quitaba una corona que la persona le estaba dando y automáticamente se le entregaba a Dios, va a Jesús, al Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de él. Entonces, les digo, el poder también decir, soy un simple instrumento. Yo sé que a los ojos de Dios somos lo más precioso y hermoso, que somos no solo su creación, sino somos sus hijos. Pero el llegar como a ese punto, realmente les digo, qué chilero, los dones, todo lo que quieran, pero más chilero los frutos. Más chilero el decir, qué bondadosa, qué fe, qué paz, qué benignidad, por ejemplo. Les digo, qué chilero discernir y no estoy haciendo de menos, de verdad que no se malinterprete que estoy haciendo de menos, porque como Diego decía, todos tenemos los dones y creo que muchas veces se revelan, no sé si esa sería la palabra correcta, en momentos específicos, en un momento en el que alguien llega y me dice, mira, Dios te... Y tal vez yo así como, perdón, pero yo siento que esto definitivamente no viene por parte de Dios porque yo conozco a mi padre y él no me diría algo así. Claro. O el que en algún momento alguien se me acerque y yo tal vez ni he pasado por esa situación y no voy a hablar desde mí, sino es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de mí para yo poder dar ese sabio consejo. Claro. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, ¿sí? Pero el mayor de ellos es... El amor. El amor, exacto. Y vemos aquí que la fe también, la fe extraordinaria también es un don. Pero el autor menciona, el mayor de estos es el amor, porque si no tengo amor, sería, y empieza a decir, ¿verdad? Como un metal que resuena, sería como algo que no tiene sentido. Entonces los dones y el fruto sin amor no tiene sentido. Porque cuando yo tengo el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones, y los pongo al servicio de la comunidad en amor, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Si empiezo a enseñar con amor, si empiezo a compartir la fe con amor, si el Señor ha dado el don de sanidad, empiezo a orar por sanidad con amor, tiene todo el sentido. Pero si quitamos el amor de la ecuación, no sirve de nada más que para nuestra vanagloria. No tiene un propósito. Exacto. Tiene el propósito de que vos seas el que se lleve la gloria. Exaltado. Ah, bueno. Está bien. Y no sé si la querés, vamos, si querés. Si la quieres, andate, no puedes ser mi amigo. Al sentido del propósito que mencionaba es que pierden el propósito. Exacto. Pierden esa esencia a las que van enfocadas. Y dentro del grupo de los dones estaba el vocales, mencionaba, me hizo mucho ruido, pues, o sea, me llamó la atención en el hecho de que, como les decía, estaba como los dones de mentales, digamos, de conocimiento, y luego los vocales, que son los que se lanzan, como las profecías, como el tema de lenguas y el tema de interpretar esas lenguas, ¿verdad? Estaba ese grupo y finalizaba con el grupo de los dones dinámicos, que es donde entra lo que mencionabas, que era la fe, el tema de la sanidad y el tema de los milagros. ¿Cómo ven eso? Los dones vocales, es que creo que el nombre que le puso es el que a veces nos causa ahí la confusión de vocales, pero se refiere a dones que pueden... Que salen de la voz. Exactamente. Son a través de hablar. Y eso es peculiar porque los mentales primero los interiorizás y estos los exteriorizás, ¿verdad? Exacto. Sí, qué chilero vos, qué buen análisis. Mira, ahí menciona los tres que decías y corregime. Uno es el hablar en lenguas, otro es profecía y otro es interpretación de hablar en lenguas.
Pablo dice, yo quisiera que todos profeticen y a veces nos frustramos porque vemos a algunas personas hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Es hablar en lenguas espirituales. Es hablar. Ajá, en lenguas Es hablar. espirituales. Es como, este ejemplo me encantó. Decía un pastor, eso es como conectarte un cable a tu cerebro y conectarte directamente con el Señor y hablar en el lenguaje que solo vos y Dios conoce, que solo el Espíritu Santo conoce, o el Espíritu conoce. Muchas veces el hablar en lenguas, las personas no necesariamente comprenden lo que están diciendo, porque son lenguas angelicales. Y también menciona Pablo, a mí me encantaría que sí hablen en lenguas, pero más que eso, que interpreten las lenguas. Porque quien habla en lenguas se edifica o es para su propia edificación, porque está hablando en lenguas angelicales y es hablando con el Señor. Pero quien habla en lenguas y si las interpreta, es para el beneficio de toda la comunidad, porque No, entonces sí, sí. ya los demás entienden Entienden. lo que se está Como diciendo. un traductor. Sí, es una interpretación. De hecho, la palabra correcta, saludos a todos los intérpretes y traductores, la palabra correcta es interpretación cuando es hablado, cuando es escrito es traducir, es traductor. Entonces ahí les dejo la acotación. Entonces es una interpretación Sí. de lenguas. Dato de conocimiento por Ajá, exacto. Diego. Entonces es una interpretación y dentro de esos dones también está la profecía. Y la profecía es, como les decía, el mencionar algo o decir algo que Dios está diciendo a su pueblo. Algunas veces sí, son cosas que van a pasar, ¿sí? Algunas veces son cosas que van a revelar algo en tu corazón. Lo que sí me encantaría dejar aquí sobre la mesa y claro para todos los que nos escuchan es que ninguna profecía nunca, jamás va a ir en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia es la palabra suprema, ¿sí? Y jamás Dios va a decir algo que vaya en contra de tu Biblia. Eso sí, ténganlo claro, ¿sí? Si dentro de las profecías, entre comillas, que se nos dicen, va algo en contra de, sí, mata a esa persona, no es cierto. O sea, va totalmente en contra de lo que dice la palabra. No es cierto. Las profecías lo que hacen es reforzar lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia, ¿sí? Y como les mencionaba, a veces sí habrán algunas profecías que nos hablen acerca de cosas de nuestro corazón, que alguien que no conozcas te está mencionando una palabra, algo que le has estado orando al Señor por mucho tiempo, ¿sí? Y seguramente se van a acercar a ustedes, o se han acercado, perdón, a ustedes, personas que les vienen a decir algo que uno dice, no, nada que ver, esto sí no es de parte del Señor. Reprendo. Y no es porque nos creamos súper espirituales, sino porque sabemos lo que estamos viviendo y sabemos que no es de parte del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que te dicen, entre comillas, de parte del Señor, viene de parte de Dios, ¿sí? Y estos dones, otra vez, deberían de servir para la edificación de la iglesia, de la eclesía, de la iglesia universal, y también de nuestra iglesia, pues, de nuestra comunidad. Eso sería genial. Que más personas profetizaran, que más personas hablaran en lenguas, pero que más personas también las interpretaran. Sería genial. ¿Pasa en la actualidad? Sí, sí. Pasaba en el tiempo de la Biblia, pero también pasa en la actualidad. Solo que algunos creen que ya no, creen que solo era algo de antes. Pero sí sigue pasando. Creo que el Espíritu Santo sigue estando vigente. Dios nunca va a dejar de estar vigente en la historia. Simplemente, como lo decía nuestro querido pastor David en algún momento, es que no es que Dios haya dejado de hacer milagros, sino que ahora las personas hemos dejado de creer en que Dios hace milagros. Esa es la única diferencia. Sí, cuesta en el tema de los milagros sí, ahora somos muy dados al escepticismo y las cosas que no vemos, que no probamos, no las creemos, ¿verdad? Exacto. Y sí, justo, era parte de una conversación que tenía también con un amigo, donde decía, cree que ese milagro ya sucedió, ¿verdad? O sea, cree que eso ya sucedió. Y pues en el tema de creer, puedo creerlo, puedo estar en esa misma sintonía, pero muchas veces queda la incertidumbre de realmente pasó, no pasó, cómo lo corroboro. O sea, está esa ambigüedad dentro del humano de querer ver las cosas materializadas de cierta forma para que
creamos. Y pues es parte de una sociedad actual, ¿verdad? Que ha estado, que a través de dispositivos, de contenido que consume, de lo que escucha, de lo que ve, se va moldeando ideas, se va moldeando cosas que tiene que ver, ¿verdad? Que ya una inteligencia artificial te puede transformar ahí una imagen y la puedes ver, y hay gente que la cree, o sea, que ese hecho, pero porque lo está viendo, pero no por interior en su corazón lo puede creer y visualizar de tal forma que Dios lo hace posible. ¿Ustedes creen que los milagros todavía son posibles? Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿Han visto algún milagro en su vida? todos los días. Pues, principiando el tema de la vida, ¿verdad? El tema de amanecer, ese me ha hecho como quitarme esa cuestión, esa duda de si los milagros existen. Principiando por ese es el don de la vida, de que todas las mañanas puedo abrir los ojos. O sea, es tan especial ese momento en que los abrís, inhalas aire, exhalas el aire que estás consciente, porque al final pasaste una noche durmiendo. Pero en ese momento, y ahora con los sismos, por ejemplo, en Guate, ¿va? Como en un momento en la noche, con el día lo pasaron nuestros abuelos y padres, en un momento, y muchos ya no pudieron abrir los ojos, ¿verdad? Entonces, ahora es como más sensible la situación de ese milagro de vida todos los días, ¿verdad? Que Dios nos cuida, que esa cantidad de sismos, de más de 1000 sismos que tuvimos y hay gente que aún así se vio afectada. Entonces, dentro de todo eso, ese entorno, esas situaciones, veo como un milagro la primera hora de despertar. Nítido. Qué bueno que los dos dijeron casi lo mismo. Y sí, la vida es un milagro. Y saben, uno de los milagros más lindos que aquellos que conocemos al Señor hemos tenido es el milagro de la salvación. El cómo nosotros que merecíamos condenación, podemos acercarnos al trono de gracia por el sacrificio de Jesús, y eso no es más que un milagro. El poder reconocerlo, el poder tener ese entendimiento, esa convicción de pecado. Y muchas veces decimos, ¿quién quiere un milagro? Yo, todos levantan la mano, ¿verdad? Pero se nos olvida ese milagro tan lindo de la salvación que ya tuvimos. Que ya tuvimos. Sí, ahí les dejo eso también, para que mediten en ello, porque se Hoy nos no va. duermo ¿Por qué? pensando. ¿Por los temblores o qué? También me quedé traumada. En los últimos yo andaba en Escuintla, me traumé. En los de hace 2 días. Ayer No, fue, ¿no? de hace 3 semanas. Ah, Ujú. Sí, sí, todo Julio. Estaba allá. Julio vino con Y yo, Julio vino Julio con vino todo. con temblores. todo, con una su mochila. Así. Saludos Julio. Pastor Julio, viniste con todo. Y para terminar, ustedes, me encantaría que podamos hacer alguna, no es oración, algún pensamiento final acerca de quién creen ustedes que es la persona del Espíritu Santo en sus vidas, sí. Sé que es un poquito difícil hablar de él, de la persona del Espíritu Santo, porque nos ha costado conocerlo. Pero con esto que hemos hablado, con lo que han experimentado con sus vivencias, ¿cómo podrían describir a la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es para ustedes? ¡Wow! Y yo, híjole, ¿Cómo empiezo? cabal. Pues al final, llegando a la conclusión, tomando lo que decíamos al principio, definitivamente es una persona. No es solo fuego o una palomita que se aparece ahí cuando estamos en un momento de ministración, sino es aquel abogado defensor que Cristo nos dejó, porque no se lo dijo solo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque Él vendrá. Y me impactaba cuando estaba leyendo esos versículos, porque el decir, qué chilero, y estaba Jesús, digamos, aquí con nosotros. Pero si Fer ya se iba para su casa, Jesús o se quedaba aquí con nosotros o lo acompañaba. Mientras que el Espíritu Santo está aquí, está ahorita con nuestra familia, está con Keila en tu casa o en donde esté, con tu esposa. Con la familia de Fer está en todos lados. Es quien no solo me redarguye, no solo me llena de
de dones para el beneficio de mi congregación de la Iglesia Universal. Es quien me acompaña, es quien me transforma al final. Lo platicábamos en un inicio y me encantaría que lo volvieras a decir. No quedármelo solo para mí, sino que lo volvieras a compartir. ¿Qué te dije? Decilo Tanto tú. que dijimos. No, Ajá, decilo tú. tú. Es que a mí se Ok. me hizo así bolitas cuando me preguntabas que si era necesario primero aceptar a Cristo y... No, ¿Ya viste? redarguirme, Ajá. redarguirme, o era el Espíritu Santo el que me redarguía y luego me hacía saber, no, Astrid, esto está mal, el camino no es por acá, pero para que muriera, no sé si lo estoy diciendo bien, pero... Es que todavía estoy tratando de recordar qué te dije, Es pero que, dale. era, por ejemplo, yo sé que esto está mal, yo sé que esto que, por ejemplo, el maldecir, yo sé que va a estar mal, pero es porque el Espíritu Santo me está diciendo que está mal. Antes de conocerlo, yo no sabía que estaba mal, ¿me entienden? Entonces, lo dejo ahí. Les digo, no quería quedármelo realmente solo para mí porque fue algo que ahorita, de verdad, un par de minutos atrás, me impactó un montón lo que decías. Y qué chilero, y acá en esto puedo dejar yo también el ejemplo claro de cómo el Espíritu es tan maravilloso con nosotros que usa a las personas que nos rodean dentro de nuestra comunidad. Porque definitivamente son palabras que también vienen solo del Espíritu Santo. Si no, tú no lo conocieras, si tú no tuvieras una relación con Él, tú también, y no pudiéramos tener esta conversación porque para empezar tal vez nos cuesta decir quién es y qué hace o etcétera. Pero realmente lo experimentamos todos los días y ya no solo en los momentos de ministración, sino que vivimos y Él camina con nosotros. El Espíritu Santo habita con nosotros. Y solo. Voy a tratar de recordarme porque creo que ya sé el punto que mencionaste y ahí vas ahí. No. Creo que hablábamos acerca de quién es el que nos da ese entendimiento, esa convicción de pecado. Y hablábamos hace un momento de que antes, incluso hasta Pablo menciona que no sabíamos qué era lo malo, ¿sí? Sino que es el Espíritu Santo quien redarguye nuestro corazón y nos dice, esto está malo, y por eso es que podemos dejar de hacer el mal, porque Él nos dice que está mal. No es que nosotros digamos, bueno, ahora sí te voy a agradar, Dios, y como ya te agrado, ahora ya sé qué es lo malo, ¿sí? Siempre recuerden que la historia nos lleva a Dios buscándonos, Dios siendo quien nos redarguye, quien nos instruye, quien nos dice, y nosotros reconociendo eso, y a partir de ahí ya podemos vivir de una manera diferente, ¿sí? Y creo que eso era. Así que, Sai, dale. Era eso. Buenísimo. Lo que concluyo con lo que estamos platicando, y de hecho fue una conclusión que ahorita estaba elaborando, no la tenía preparada, pero con lo que me voy es que es complicado no objetivizar el Espíritu Santo, por ejemplo, porque ya, por ejemplo, ponerlo como una forma de una paloma, forma de llamas que caen del cielo, ¿verdad? O sea, Fuego. son objetos que el humano, que la persona quiso interpretar, pero fue la visión de esa persona que quiso representarlo así, y de repente se volvió tan popular que muchos coincidieron con esa intención y se replicó en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, es complicado no objetivizarlo, decir, es esto, es lo otro. Y tratando de no caer en ello, me llevo que el Espíritu Santo es un transformador, ¿verdad? Porque, ¿qué diferencia hay de la persona que cree en Dios y la persona que cree en Dios y no, o sea, que sabe de Dios pero no cree en Él? Creo que la diferencia es el Espíritu Santo. Ustedes me dicen si estoy equivocado, los comentarios ahí me van a poner si sí o no.
Ya veremos en unos meses Funado. este funado, ¿no? Pero lo estoy cayendo en cuenta en este momento que esa es la diferencia, ¿verdad? De una transformación que Dios nos da a través de un bautizo, que cuando te bautizas, ahí es la primera instancia donde sentís el Espíritu y es una emoción que no la puede contener tu cuerpo, o sea, es tan sencillo como eso y eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? No en el hecho que sea imposible para quien no cree, sino que esas son las circunstancias que nos hacen ver cómo es el Espíritu Santo de transformador. Y ese primer instante que tenemos con Él a través del bautismo es donde nos marca y donde Él nos dice, este soy yo, Buenísimo. allá vine. Llegué. Este es mi templo. Exacto. Así No, es. Aquí buenísimo. habito. Fíjate qué buena conclusión la que das porque ayuda a ejemplificar eso de por qué algunos justo han escuchado a Dios o dicen creer a Dios, pero no vemos un cambio en sus vidas, incluso personas que asisten a la iglesia. Voy a hablar de mi caso. Por mucho tiempo asistí a la iglesia. Yo ni recuerdo cuándo empecé a ir a la iglesia, pero creo que no había tenido un verdadero encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, no había sido sellado por el Espíritu Santo y había muchas acciones iguales a las que hacía antes de conocer de Dios. O no veías una diferencia entre alguien que no conoce a Dios y las acciones que tenía viniendo a la iglesia, ¿sí? Porque no hay un encuentro con el Espíritu Santo. Y si no hay un encuentro con el Espíritu Santo, muy difícilmente hay convicción de pecado o entendimiento de lo que está mal. Y no hay fruto del Espíritu Santo y no hay dones del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que, como decís, viene, marca tu vida, hay un cambio y ahí puedes vivir de una manera diferente que honre al Señor, ¿sí? Ahí tenés ese entendimiento de el sacrificio de Jesús es uno y para siempre y basta y es suficiente. Y a través de ese sacrificio puedes venir delante del Padre, puedes vivir de una manera distinta y todo lo que gracias a Dios ya conocemos. Pero eso es a través del Espíritu Santo que lo podemos ir entendiendo y abrazando. Y yo me quedo con eso. Abracemos esas verdades de la persona del Espíritu Santo. Dale, vi que tenías ahí algo por decir. No. Si no, inventate algo. A la verdad, Inventátelo porque ahí te vi con ganas de hablar. no. Tomándole el tiempo de Astrid para que no se quede Dale. en el aire. Dale. ¿Consideran que el Espíritu Santo también se puede ver manifestado en el servicio? O sea, creo que lo pregunto porque para darle hincapié a lo que voy a mencionar. Y es algo que quiero compartir porque muchas veces vemos el Espíritu Santo actuando en lo que hablábamos, ¿verdad? Y voy al hecho de que mencionaba Diego los dos principales mandamientos, el servicio al prójimo. Y en una ocasión, o sea, vi la manifestación del Espíritu Santo en mi vida después de un servicio al prójimo. Después de una semana que tuvimos que gratamente y súper agradecido de ese momento que me llamaron para acompañar una misión que venía de otro país, que vino a servir aquí a zona 18. Y dentro de toda esa semana de servicio que se dio, al finalizarla, viví un momento con el Espíritu Santo que, o sea, no podía, como les decía, fue muy similar al momento del bautismo que tuve, ¿verdad? O sea, esos dos momentos, uno de un bautismo reconociendo a Dios y otro del servicio a través al prójimo, viví una situación similar que mi corazón no la soportó, o sea, fue un momento de vulnerabilidad, de quebrantamiento, donde estuve y me lo hicieron saber, ¿verdad? Donde fue el mismo Dios diciéndome, esto fue por el servicio al prójimo que diste. Y fue una manera distinta a como la vi en su momento de cuando conocía al Espíritu, ¿verdad? Entonces, creo que es posible, no son cosas difíciles, pero solo es el hecho de
de estar con Dios, o sea, ¿verdad? De Ay, trabajar sí, con Él. quiero agregar algo súper rapidito porque miren la cara del Fer, ya nos está echando. No, hombre, Fer, usted... No, saquen el cafecito. Si aquí vamos por la segunda parte. Ok, jalo. ¿Quieren café? Yo aquí traje la chamba. Sí, Dale, gracias. sacalas. Va. Dale, No, Astrid, por favor. voy a hablar por mí, no tirándotela ni diciendo nada. Siento que muchas veces... Siento que no tenés la razón. No, al contrario. Esto va a sonar muy, me encasillado, no me funen, he encasillado como al Espíritu Santo o hemos encasillado al Espíritu Santo a veces pensando en solo lo sobrenatural y nos olvidamos de lo natural o nos enfocamos o viceversa, ¿va? Lo que tú decías del servicio, al final no tenemos al Espíritu Santo solo en mi momento de devocional. No tengo al Espíritu Santo solo cuando alguno de los pastores de mi comunidad se acerca y me da un abrazo y ora por mí. El Espíritu Santo habita en mí 24/7, cuando obviamente pues recibimos, después de recibir a Cristo, reconocerlo como nuestro único y verdadero Salvador, y que pues Él nos bautice. Pero les digo, no es solo como, ¿qué pasaría si en algún momento voy a tener, por ejemplo, mi devocional solo en la mañana, a las 5:30? Pero un día me levanto a las 5:30 y a esa hora ya tendría que estar cambiada, desayunada y me tengo que ir al trabajo. Perdería ese momento devocional y de ahí tal vez en el día ni siquiera lo tendría. Creo que no es de encasillar en tiempos o en lugares o en circunstancias, no solo a Dios, a Cristo, sino al Espíritu Santo también. Y les digo, lo podemos ver en nuestro diario vivir porque habita en nosotros. Lo puedo ver en el tráfico cuando estoy ya súper enojada porque aquí en Guatemala es a donde está horrible. Pero puedo ir hablando con él y él va a la par mía y puedo sentir cómo, ahí sí, ese fuego va, aquello extraordinario, aquello sobrenatural que únicamente alguien que ya lo ha experimentado y lo ha recibido entendería, porque esa es la realidad. Alguien que no lo ha recibido, que no ha querido recibirlo y que no permita que el Espíritu Santo habite en él, definitivamente no lo va a entender. Eso es algo que por lo menos acá los 4 que estamos definitivamente entendemos. Pero te digo, ese sería como mi aporte, el no... Lo digo por una antigua Astrid, dirían, y tal vez por alguna otra persona que nos esté escuchando, sin el afán ni nada de señalar, de juzgar, de no encasillar al Espíritu Santo y creer que solo puedo experimentarlo en un servicio. Cuando alguien está orando por mí, cuando leo la palabra, sino también en algo que decís en el servicio al prójimo. Claro. Es que eso es un disclaimer nada más. Ajá, exacto. Fíjate que voy a sacar sí las champurradas, diría Sai, que vamos por la segunda parte. Lo que pasa es que lo hacemos mucho con todo, no solo con el Espíritu Santo. Creemos que Dios solo está en el templo, en las 4 paredes, pero nosotros somos templo. La palabra dice que nosotros somos el templo y Dios está en el templo, sí, pero está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros en todo momento, sí. Jesús lo dijo, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que sigue vigente. El Espíritu Santo está acompañándonos, guiándonos, redarguyándonos, dándonos ese corazón de querer servir, como lo mencionábamos, ese gozo de servicio. Y yo creo que si podemos comprender eso, que el Espíritu Santo va con nosotros, es el que incluso intercede por nosotros cuando no sabemos ni qué interceder, dice la palabra. Tenemos un entendimiento distinto y empezamos a actuar de una manera diferente porque sabemos que siempre está con nosotros, no solo en algunos lugares. Entonces me ayuda a actuar de una manera distinta, entendiendo que siempre el Señor va con nosotros. Y le vamos a pedir ahí a edición que esto lo ponga al inicio del podcast, para que las personas ahí lo sepan. Así que los invitamos a que puedan ver los últimos minutos del podcast, que se pusieron buenísimos. Por favor. Y gracias a ustedes que llegaron hasta acá.
Por favor, no. Esto es un bonus. Si llegaron Este es un acá, bonus. esto es un bonus. Este Ahí nos es un ponen, bonus. yo Es un llegué regalo aquí. para ustedes. Ni- Ajá, y ponen yo llegué aquí, buenísimo. Yo llegué aquí y no vamos a funar a ninguno. Y de verdad que yo me quedo con todo lo que ustedes dicen, con todo lo que dicen del Espíritu Santo. Es una persona que me acompaña, que me guía, que me redarguye, que me enseña cómo vivir, que el don y el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu son para el servicio de la comunidad, que me ayudan a mí a vivir de una manera que pueda honrar a Cristo y nos podemos ir a dormir, ya. Qué buenísimo estar con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Quieren decir algo? No, yo ya estoy. Yo solo que buen tiempo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pues bueno, y si ustedes llegaron hasta acá, dejen su comentario y pongan, no vamos a funar a nadie. Nos sentamos a tomar un cafecito y una champurrada para poder hablar más acerca del Espíritu Santo. Cuídense, que el Señor los siga bendiciendo. Compartan este episodio para que más personas puedan ser bendecidas. Un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando en más episodios de su podcast Letras que Trastorna. Dios les bendiga.